Hola, soy Nicolás Hernández del canal FPT y hoy vamos a tener un video muy especial en el que vamos a hacer un resumen en las ligas más importantes de Europa para ver qué equipos se coronaron campeones en las ligas y en las copas. Además vamos a revisar los ascensos y descensos de cada una de estas ligas. También revisaremos lo que sucedió en la UEFA Champions League, UEFA Europa League y en la UEFA Conference League en la temporada 2024 y 2025. Para no hacer extenso este video lo vamos a dividir en dos partes y al final de este te dejo la tarjeta para que puedas ir a ver la siguiente parte. Antes de empezar te quiero pedir un favor muy grande: suscríbete al canal, déjale un me gusta al video, compártelo con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo, siempre con respeto. Para comenzar este viaje vamos a ir a Portugal, donde la temporada empezó el 3 de agosto de 2024 con la disputa de la Supercopa, que enfrentó a Sporting Club, ganador de la Liga, y a Porto, campeón de la Copa de Portugal en la temporada anterior. El partido se disputó en el Estadio Municipal de Aveiro y fue un partido bastante movido, donde Sporting se puso 3-0 antes de los 25 minutos, pero el Porto despertó y empató a los 66. Ya estando a 3-3 el partido se fue a tiempo de extra, donde Jaime al 101 puso el gol definitivo para darle el título número 24 al Dragón, siendo el máximo ganador de la Supercopa de Portugal. La Copa de Portugal inició el 7 de septiembre del 2024 y los finalistas fueron Benfica y Sporting Club. El camino del Benfica inició en tercera ronda superando al PSV por 0-2, en la cuarta ronda venció al Stella da Amadora 7-0, en los octavos de final se le ganó al Faerense por 1-3, en los cuartos de final superó al Sporting Braga por 1-0, en semifinales se enfrentó al Tirsense, un equipo de cuarta división que increíblemente llegó hasta esta instancia. Y pues acá vamos a hacer un pequeño disclaimer: las semifinales se juegan en formato ida y vuelta, por lo tanto el Benfica jugó el partido de ida en condición de visitante y aplastó 0-5 a los de cuarta categoría, y 2 semanas después en condición de local volvió a golearlos por 4-0 para dejar un global de 9-0. Por su parte, Sporting Club inició el camino en tercera ronda superando al Portimonense por 1-2, en la cuarta ronda le ganó al Amarante por 6-0, en los octavos de final venció a Santa Clara por 2-1 en tiempo extra, en cuartos de final le ganó al Gil Vicente por 0-1, en semifinales se enfrentó a Río Ave, en la ida, que fue en condición de local, le ganó 2-0 y en la vuelta, donde fue visitante, ganó por 1-2 para dejar un global de 4-1. La final se disputó el 25 de mayo en el Estadio Nacional de Oeiras. El desarrollo del partido fue emocionante, ya que Sporting Club se impuso por 1-3 en tiempo extra, al que accedió empatando el partido al 90+11 gracias a un gol de penal y sellando el título al 120 con el tercer gol en la última jugada del partido. Con este triunfo, Sporting Club llegó a su copa número 18 en sus vitrinas. La Liga de Portugal inició el 9 de agosto del 2024 y el desarrollo nos mostró a un Sporting Club peleando primero contra el Porto hasta la mitad de la temporada, momento en el que los dragones se alejaron del título y el equipo se cayó, y luego apareció el Benfica, que aunque tuvo un mal inicio se recuperó y llevó la lucha por el título hasta la última fecha, con lo cual nos ubicamos el 17 de mayo de 2025, cuando gracias al empate entre Sporting Braga y Benfica por 1-1 y la victoria de Sporting Club frente a Vitória Guimarães por 2-0, se generaba el título de estos últimos, llegando a la liga número 21. Este es el segundo título consecutivo del Sporting y se dio gracias a una figura maravillosa, Víctor Gyökeres, que marcó 39 goles en 33 partidos, un killer total. Esta fue la tabla de posiciones finales y los clasificados a las copas europeas fueron Sporting Club y Benfica, que van a la UEFA Champions League, el Porto y el Sporting Braga, que van a la Europa League, y Santa Clara, que consigue la clasificación a la Conference League. Los descendidos fueron el Faerense y el Boavista, y por su parte el ABS se salvó en la serie de promoción contra el Vizela por un marcador de 5-2 en el global. Los ascendidos para la próxima temporada son el Tondela y el Alberca. Continuando con nuestro viaje, vamos a Holanda, donde la temporada inició el 4 de agosto de 2024 con la disputa de la Supercopa holandesa, que enfrenta al PSV Eindhoven, campeón de la Eredivisie, y al Feyenoord, campeón de la Copa de Holanda. El partido se disputó en el Philips Stadium, en lo que resultó siendo un partidazo que en los 90 minutos quedó empatado 4-4 y luego se fue a definición de penales, donde el Feyenoord se impuso por 4-2, obteniendo de esta manera su quinta Supercopa. La Copa de Holanda inició el 3 de septiembre de 2024
2024 y los finalistas fueron dos equipos que no son usuales en estas instancias, el AZ Alkmaar y el Go Ahead Eagles. El camino del AZ inició en la segunda ronda donde superó al Groningen por 3-1, en octavos superaron al Ajax por 2-0, en cuartos superaron al Quick Boys por 3-1 y en semifinales vencieron por penales al Heracles Almelo. El resultado fue 2-2 después de 120 minutos y en la definición de penales quedaron 4-3. Por su parte, el camino del Go Ahead Eagles inició en la segunda ronda donde superó al Sparta Rotterdam. El empate de 1-1 en los 120 llevó a la definición de penales que ganaron 5-4. En octavos superó al Twente por 3-1, en cuartos le ganó al Norwich por 3-1 y en semifinales superó al PSV Eindhoven por 2-1. La final se disputó el 21 de abril de 2025 en el estadio de Kuip de la ciudad de Rotterdam y en un partido dramático los 90 quedaron empatados 1-1 con un penal a favor que pitaron al 90+9 a favor de los Go Ahead Eagles, que los llevaron a la prórroga en la cual no pasó nada, llegando a los penales donde las Águilas impusieron por 4-2, consiguiendo así su primer título de Copa, además de quedar campeones después de 92 años de sequía. Desde 1933 no se consagraban campeón de algún torneo nacional o internacional. La Eredivisie se inició el 9 de agosto del 2024 y el desarrollo de la liga se dio con un PSV como claro dominador pasada la mitad de la temporada, pero inexplicablemente el equipo se cayó y perdió el liderato contra el Ajax, que iba encaminado al título debido a que en la jornada 29 le llevaba 9 puntos al PSV y a falta de 5 partidos pues todo se hacía pensar de que el equipo de Ámsterdam iba a ser el campeón, pero la pechearon de manera increíble empatando 2 partidos y perdiendo 2, con lo que en la fecha 33 perdieron la chance de asegurar el título y perdieron el primer lugar a manos del PSV, que a pesar de todo lo que les había pasado en la temporada siguieron remando, con lo cual en la fecha 34 disputada el 18 de mayo del 2025 con la victoria 1-3 frente al Sparta Rotterdam aseguraron su título número 26 de liga. Felicitaciones a los de PSV porque ganaron un título increíble. La tabla de posiciones quedó de esta manera y los clasificados a Copa Europea son el PSV Eindhoven, el Ajax y el Feyenoord que van a la Champions League, Utrecht y Go Ahead Eagles que van a la Europa League y el AZ Alkmaar que ganó el playoff para ir a la Conference League. Los descendidos fueron el Walwick y el Almere City de manera directa y el Willem segundo por medio del playoff debido a que perdió la final 5-3. Con esto los ascendidos para la próxima temporada son el Volendam y el Excelsior de manera directa y el Telstar que fue el que le ganó la final al Willem segundo en la serie de promoción. Ahora nos vamos para Francia, que tuvo un calendario bastante extraño debido a que la Supercopa no fue la que abrió la temporada y esto se debe a que se disputó el 5 de enero de 2025 en la cual se encontraron Paris Saint-Germain, que se coronó campeón de la Copa y de la Liga en la temporada pasada, y el Mónaco como subcampeón de la Liga anterior. El partido se disputó en Doha, Qatar, en el estadio 974 y pues la final fue bastante disputada y se resolvió hasta el 90+2 con el gol de Dembélé que le dio el título de Supercopa número 7 al PSG. La Copa de Francia inició el 18 de agosto de 2024. La final la disputaron el Paris Saint-Germain y el Stade de Reims. El camino del PSG inició en la ronda de 32avos, donde superó al Racing de Lens por penales 4-3, luego el empate 1-1. En los 16avos de final le ganó al Spali por 4-2, en los octavos superó al Le Mans por 2-0, en los cuartos aplastó al Stade Briochin por 7-0 y en semifinales le ganó al Dunkerque por 4-2. Por su parte, el Stade Reims inició en la ronda de 32avos ganándole al Stade Musique por 3-1. En los 16avos superó al Mónaco por penales 3-1, luego el empate 1-1. En octavos pasó de la misma manera frente al Bourgogne-Jallieu 3-2 en penales después de un empate 0-0. En cuartos de final pasó nuevamente por penales frente al Angers 5-3 después de otro empate 0-0. En semifinales le ganó al Cannes por 2-1, con lo cual la final se disputó el 24 de mayo del 2025 en el Stade de France. Y el resumen de la final es que fue un monólogo del Paris Saint-Germain que antes del final del primer tiempo ya tenía el 3-0 asegurado, marcador que no se movería más y que generó que el PSG gane su título de Copa número 16.
La Ligue 1 inició el 16 de agosto de 2024 y aquí solo se vio un protagonista que dominó con mano de hierro el torneo, el cual fue el Paris Saint-Germain, que tomó el liderato desde la fecha 2 y no lo soltó más, con lo cual nos ubicamos el 5 de abril de 2025 en la fecha 28, donde se coronó campeón ganándole 1-0 al Angers, además de que alcanzó el triplete nacional al conseguir la Supercopa, la Copa de Francia y la Ligue 1. La única lucha que se vio fue la del subtítulo, los cupos europeos y la del descenso. La tabla quedó de esta manera y los clasificados a torneos internacionales fueron el Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella, Mónaco y Niza, que van a la Champions League, Lille y Olympique de Lyon, que van a la Europa League, y Racing de Estrasburgo, que va a la Conference League. Los descendidos fueron dos históricos del fútbol francés, Saint-Étienne y Montpellier de forma directa, y el finalista de la Copa de Francia, Stade de Reims, que perdió la promoción, con lo cual los ascendidos para la próxima temporada son el Lorient, el Paris Football Club y el Metz, que fue el que le ganó la final al Stade de Reims en la promoción. Continuamos en Alemania, donde la temporada inició el 17 de agosto de 2024 con la disputa de la Supercopa Alemana, que enfrentó al Bayer Leverkusen, quien llegó como campeón de Bundesliga y también de la Copa en la temporada anterior, frente al Stuttgart, que llegó a ella gracias a ser el subcampeón de la Bundesliga. El partido se disputó en el Bay Arena de Leverkusen y finalizó 2-2, con lo cual todo se definió por penales, donde el equipo de la Aspirina se impuso 4-3, consiguiendo su primer título de Supercopa. En la Copa las acciones se iniciaron el 16 de agosto y los finalistas fueron dos equipos impensados, el Stuttgart y el Arminia Bielefeld. Este último equipo de tercera división, que en una gesta épica llegó a la final superando en la primera fase al Hannover por 2-0, en la segunda ronda se impuso a Unión Berlín por 2-0, en octavos de final venció al Friburgo por 3-1, en cuartos venció al Werder Bremen por 2-1, y en las semifinales vencieron sorpresivamente a Bayer Leverkusen, campeón de la edición anterior, por 2-1. Por su parte, el Stuttgart venció en la primera fase al Preußen Münster por 5-0, en la segunda fase vencieron al Kaiserslautern por 2-1, en octavos venció al Jan Ratisbona por 3-0, en cuartos venció al Habsburgo por 1-0 y en las semifinales vencieron al Red Bull Leipzig por un 3-1. La final se disputó el 24 de mayo del 2025 en el Estadio Olímpico de Berlín, la cual ganó el Stuttgart por marcador de 4-2, consiguiendo de esta manera su título número 4 de Copa. El último había sido en la temporada 96-97, periodo en el que también llegó a dos finales, las cuales perdió. La Bundesliga inició el 23 de agosto de 2024 y el desarrollo fue algo bastante esperable. El Bayern Múnich tomó el liderato desde la tercera fecha y no lo soltó más, con lo cual en la fecha 32 se coronó campeón gracias a un empate 3-3 frente al Red Bull Leipzig de visitante, y debido a que el Bayer Leverkusen, su inmediato perseguidor, también empató al día siguiente 2-2 contra el Friburgo, lo que le dio el título número 34 de liga a los bávaros. Y pues nada que hacer, es el mejor equipo de Alemania y lo viene demostrando constantemente en la Bundesliga. Esta fue la tabla final de posiciones y los clasificados a competiciones europeas fueron el Bayern Múnich, el Bayer Leverkusen, el Eintracht de Frankfurt y el Borussia Dortmund, que van a la Champions League. El Friburgo y el Stuttgart van a la Europa League y el Mainz va a la Conference League. Los descendidos fueron el Holstein Kiel y el Bochum, que bajan de manera directa, y el Heiden se salvó en la promoción de descender, con lo cual la próxima temporada solo tendremos dos ascendidos, que son el Colonia y el Hamburgo, que regresa tras 7 años de ausencia a la máxima categoría alemana. Para finalizar esta primera parte viajamos a Italia, donde el calendario también es bastante extraño, debido a que la Supercopa de Italia se jugó del 2 al 6 de enero del 2025 en Arabia Saudita y es un Final Four como el que vemos en España, con lo cual los participantes fueron Inter de Milán y AC Milan, el primero como campeón y el segundo como subcampeón de la Serie A, y Juventus como campeón de la Copa Italia y Atalanta como el subcampeón. Las semifinales nos dieron el cruce entre Inter contra Atalanta, partido que quedó 2-0 a favor del Inter, y la otra llave nos dio un Juventus contra AC Milan, partido que ganaron los rosoneros por 2-1, con lo cual la final fue un derbi de la Madonina entre Inter y Milán, con lo cual el 6 de enero en el estadio Kingdom Arena de la ciudad de Riyadh se disputó el encuentro, que fue muy emocionante debido a que el Milán remontó un 2-0 en contra al 90+3 con un gol de Tammy Abraham, que puso el 3-2 final para la consecución del título de Supercopa número 8 para el AC Milán.
La Copa Italia inició el 3 de agosto del 2024 y los finalistas fueron el Bologna y el AC Milán. El camino del Bologna inició en octavos de final donde le ganó 4-0 al Monza, en cuartos superó al Atalanta por 1-0 y en las semifinales, que se disputaron a formato ida y vuelta, enfrentaron al Empoli, que fue otra revelación en el torneo. En la ida, que enfrentó en condición de visitante, ganó por 0-3 y la vuelta, que jugó de local, la ganó por 2-1, dejando un global de 5-1. Por su parte, el camino del AC Milán comenzó en octavos de final donde aplastó por 6-1 al Sassuolo, en cuartos le ganó a la Roma por 3-1 y en las semifinales se enfrentó al Inter. En la ida, donde fue local, empató 1-1 y en la vuelta, que fue en condición de visitante, le ganó 3-0 al Nerazzurro para dejar un global 4-1 a favor. Con esto, la final se disputó el 14 de mayo de 2025 en el Estadio Olímpico de Roma, donde el gol de Ndoye a los 53 decretó un título milagroso para el Bologna, que después de 51 años volvió a gritar campeón. Curiosamente, el último título obtenido fue la Copa Italia en la temporada 1973-1974, además de que este es su tercer título en la competición italiana. La Serie A inició el 17 de agosto de 2024 y de todas las ligas europeas fue la que tuvo un final más apasionante y de película, donde 3 equipos pelearon cabeza a cabeza por el título: Atalanta, Inter y Napoli. El primero en caer fue el Atalanta, que en la fecha 35 perdía las opciones matemáticas de pelear por el título, lo que dejó un enfrentamiento final entre Napoli con 78 puntos e Inter con 77. El primer duelo decisivo se dio en la fecha 37, el cual le dio más tintes dramáticos a la definición, debido a que en el minuto 90 Inter ganaba 2-1 y Napoli empataba 0-0, con lo que Inter estaba liderando la liga, pero un penal al último minuto a favor del Lazio, rival del Inter, y el posterior gol de Pedro dejó todo 2-2 para que llegaran a la última fecha con un solo punto de diferencia, 79-78 a favor de los napolitanos. La última jornada nos dio a Napoli frente a Cagliari y al Como contra el Inter, y al final los dos partidos se definieron por 2-0 a favor de cada uno de los líderes. Pero con estos resultados, el Napoli se coronó como campeón, consiguiendo de esta manera su cuarto scudetto, dejando al Inter con una temporada desastrosa donde perdió de la peor manera todo lo que disputó. Por su parte, el Napoli tuvo una revancha de la desastrosa temporada pasada que tuvieron, donde quedaron décimos y en esta lograron el título. Chapó para los del sur, que con Napoli recuperan el título de la Serie A. Esta fue la tabla final de posiciones y los clasificados a torneos europeos fueron Napoli, Inter, Atalanta y Juventus, que van a la Champions League, Roma y Bologna, que van a la Europa League, y Fiorentina, que regresa nuevamente a la Conference League. Los descendidos fueron Empoli, Venecia y Monza, y los ascendidos son Sassuolo y Pisa, que regresa a primera después de 34 años, y el Cremonense, que ganó la serie de playoff de ascenso. Por el momento vamos a dejar la parte 1 de este resumen de la temporada europea hasta aquí. La tarjetica de acá arriba les va a dejar el enlace a la parte 2. Denle un me gusta al video, suscríbanse al canal, si te gustó compártelo con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo, siempre con respeto. Mi nombre es Nicolás Hernández del canal FPT y valoren la frase de David Beckham: el fútbol no es un juego, es magia. Adiós.